Está con nosotros nuestro invitado de hoy, se llama Sergio Sánchez. Lo leo permanentemente, no lo conozco, pero es un hombre que lo veo en una batalla por el derecho del pueblo palestino a vivir sus derechos, a tener un país, a tener una nación. Con eso yo hoy evidente me identifico porque también defiendo la idea de dos países, ya no hay más remedio, un país palestino y un país israelí completamente autónomos. Pero Sergio escribió algo que me pareció relevante y nos pusimos y lo pesqué. Y ya lo tengo con nosotros, está con nosotros mis queridos amigos Sergio Sánchez. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todos los que me escuchan y por supuesto a ti por la invitación. No, mira, muchas gracias. Tú haces un largo hilo en el cual planteas todas las alternativas que tiene el gobierno de Nicolás Maduro si quisiera obstaculizar definitivamente la elección. Yo quisiera, Sergio, que tú nos ayudaras un poco a que nos comentes cuáles son las alternativas que tiene el gobierno para no perder esta elección y cuáles puedan ser las consecuencias de cada una de esas alternativas que tú observas. Bueno, el gobierno está comprendiendo cada vez más que se le hace imposible ganar esta elección limpiamente. Por lo tanto, el gobierno tiene sobre la mesa varias opciones. Una de las opciones, las más comunes, las que más se escuchan, es eliminar la tarjeta de la MUT. Lo puede hacer a través de una sentencia del TSJ. Y bueno, quitaría la tarjeta de la MUT. Hay algunos que plantean que quitaría la tarjeta de la MUT y otra de las tres tarjetas que tiene Admundo, dejando solo UNT, pero sin el candidato. Porque acuérdense que la inscripción es que UNT se afilió a la inscripción de la MUT, pero no es propiamente el candidato de UNT, sino de la MUT. Para tratar de forzar un poco de que el candidato sea Manuel Rosales, digamos, a ver si con eso logra que se abstenga la oposición. Yo creo que si algo ya se ha demostrado en estos meses es que la oposición está jugando esta vez diferente. Esta vez no está cayendo en las provocaciones típicas del gobierno y por tanto es muy poco probable que aún en ese escenario la oposición se vaya a abstener, mucho más con un rechazo tan grande como el que tiene Maduro. Eso también lo evalúa el gobierno y es una de las cosas por las cuales no lo ha hecho, porque sería un costo alto para ganar prácticamente nada. La otra opción que pudiese utilizar Maduro es, bueno, sacar del juego a María Corina, porque al final se le complicó el asunto. Ellos inhabilitaron a María Corina pensando que con eso ella iba a llamar la atención. Y era previsible, era lógico pensar eso porque había sido el comportamiento típico de María Corina. María Corina, bueno, no solo María Corina, la plataforma unitaria, etcétera, después de muchos debates deciden continuar la campaña y eso le genera un problema novedoso al gobierno. Y es que tienen una mujer que no es candidata haciendo campaña y tienen a un hombre que es candidato, que no está haciendo campaña y está lanzando un mensaje que es correcto de manera general, está diciendo que este país tiene que reencontrarse, tiene que reconciliarse, que él no llega ahí para estar haciendo cacería de brujas, que hay que trabajar en conjunto. Entonces, toda la historia y el discurso narrativo de luchar épicamente contra una oposición que es pitiyanqui, que es traidora, etcétera, pudiesen endilgárselo a María Corina, pero María Corina no es la candidata. Cómo se lo endilgan a una persona que no ha estado con un alto perfil en la oposición. Y lo están tratando de hacer. Uno está viendo una cantidad de guerras sucias, etcétera, pero es algo que no tiene ya mayor trascendencia. La mayoría de la sociedad venezolana y en tan poco tiempo no le va a llegar ese mensaje. Quizá a una clase media vinculada al chavismo más radical pudiese leerlo, pudiese creérselo, pero electoralmente eso no es algo realmente significativo. Entonces, no están teniendo resultados con eso tampoco, pero está allí la posibilidad de que saquen a María Corina del juego. Ahora, el costo es altísimo, porque mientras María Corina está en la calle y la plataforma junta, los dos, haciendo campaña, el gobierno va a seguir debilitándose. Entonces tienen este tema de que aún golpeando al mundo, sigue María Corina haciendo campaña. Y lo otro es que es la consecuencia de esto. O sea, ¿qué ocurriría si el gobierno efectivamente toma una medida contra María Corina? Que por lo visto María Corina no está dispuesto a que si la amenazan se va del país, o sea, ya se va a inmolar acá. Si eso es así, el gobierno tendría que asumir un costo para mí impagable. Está la coalición, tiene la coalición gobernante la suficiente unidad como para asumir ese paso.
con las consecuencias nacionales e internacionales que tendría. Yo creo que esa es parte de la duda que tiene Maduro, sobre todo después de la situación que se le presentó con Tarek El Aissami. Es decir, la situación fue bien complicada, no solamente, como ellos, estoy utilizando las palabras de ellos, no es solamente un tema de corrupción, es que Tarek también estaba conspirando, Tarek estaba planteándose ser él el presidente, entonces eso no se lo podían perdonar. Y en ese proceso de investigación han salido una cantidad de cosas, una cantidad de relaciones que tenía todo ese grupo, y Samar López con una cantidad de actores del gobierno que todavía están en el gobierno. Entonces, lanzarse por un camino que va a tensar las relaciones internas, digamos, si yo fuera Maduro también lo estuviese evaluando. O sea, tiene sentido. Tengo realmente respaldo de toda la coalición para convertirme en Nicaragua, irme por ese camino con las consecuencias internacionales que va a haber, y considerando además algo que poco se habla, y es que los intereses de quienes gobiernan en el año 2002, 2003 eran uno, que son totalmente diferentes a los intereses actuales. Es decir, actualmente hay intereses de propietarios, de personas que han acumulado grandes cantidades de dinero, que tienen testaferros y que están de alguna manera con la necesidad de realizar ese capital y de hacerlo de la forma más limpia. De tal manera que jugar a un incremento de sanciones, a radicalizar las posiciones, de repente para alguien que no tenga interés de propietario y que esté centrado en lo ideológico está bien, pero alguien que tenga intereses, que tenga negocios, le va a perjudicar. Entonces, Maduro está en ese sentido, tiene que moverse en esa coalición y ver hasta dónde él puede tensar la cuerda. Yo creo que no tiene tanta libertad como para lanzarse por un camino extremadamente radical. Entonces él está caminando por el hilo una navaja. Sí, por un lado está la amenaza opositora que está creciendo electoralmente, pero por el otro lado está que tampoco puede patear la mesa y desconocer el proceso electoral, porque, bueno, él no tiene la garantía de que va a haber, que toda la coalición va a mantenerse unida frente a lo que pueda suceder, y sobre todo, nadie en el país hoy puede saber la reacción que va a tener el pueblo frente a una interrupción del proceso electoral. Por ejemplo, decir no va a haber elecciones, que es otro escenario. Suspendemos las elecciones. O mejor dicho, aplazamos las elecciones, porque elecciones tiene que haber antes del 5 de enero del año que viene. O sea, pudiesen pasarla para diciembre. Pero ¿qué le garantiza a ellos que pasarla para diciembre le da más tiempo a ellos a reacomodarse? Pudiesen combinar, pudiesen de repente inhabilitar la tarjeta de la MUD, inhabilitar el Mundo, y a su vez aplazarla para diciembre y decirle a la oposición, bueno, tienes oportunidad para reorganizarte, conseguir otro candidato, pero ¿qué les garantiza a ellos que la oposición no se va a reunificar en otro candidato, así como se reunificó primero con Corina Lloris y después con Edmundo? De tal manera que la situación para ellos es bastante complicada, y sobre todo porque una acción de este tipo, una acción que frene este tren de esperanza que viene prendiendo, que prendió en el país, que es el pueblo, es impredecible, porque además María Corina finalmente es, para bien o para mal, la líder más importante que puede conducir eso. Es decir, si se van contra María Corina, ¿quién va a frenar eso? ¿Quién conduce? ¿Quién le dice a la gente quédense tranquilos, quédense en sus casas? No hay que salir desordenadamente, vamos a seguir insistiendo en la electoral. Es decir, ellos necesitan, mal que bien, que María Corina siga haciendo lo que está haciendo, es decir, de alguna manera que esté conteniendo que el camino sea electoral. Y deseamos todos que la salida sea pacífica, no que sea violenta, porque eso no le sirve a nadie, ni al país, ni a la oposición, ni al chavismo, ni a nadie. Ahora, Sergio, qué bien, interesante tu disertación. Yo le incorporo un elemento que tiene que ver con que Venezuela, aunque parece una republiquita bananera, no es lo que llamaban en el pasado la república bananera, porque Venezuela es la mina de petróleo más grande del mundo, comprobada. Por lo tanto, aquí hacer lo mismo que hace Daniel Ortega, que mete preso hasta a su hermano, no es cosa fácil, sobre todo cuando la geopolítica del petróleo con la guerra en Ucrania tomó otra dirección, y hoy la necesidad de petróleo y de gas es muy importante para el mundo desarrollado, que ya no tiene los 10 millones de barriles que tenía de Rusia, porque se metieron en esa pelea que me parece a mí absurda en Ucrania. Quisiera comentar contigo este tema al retorno. Sergio, te quedas con nosotros un segmento más, te lo pido por favor. Continuamos, mis queridos amigos. Estamos conversando con Sergio Sánchez, analista político. Sergio, tengo en la audiencia a Martín Abreu. Martín dice, saludos a Sergio, amigo personal y excelente analista. Así que
tus amigos te están viendo por YouTube. Mira, Sergio, Saludos también, le mando a Martín. te hablaba de la mina de petróleo. No se puede hablar fácil cuando tienes una mina de petróleo bajo tus pies que cuando produces caña de azúcar o cuando siembras cacao. No es lo mismo Venezuela que Nicaragua. Quisiera ver tu análisis comparativo sobre las decisiones que puede tomar Maduro y cuánto los que quieren petróleo pueden aguantarse esas decisiones. Bueno, lo primero que hay que decir es que en el gobierno de Chávez se dijo muchas veces que nosotros teníamos petróleo para los próximos 300 años, tenemos una reserva de 260.000 millones de barriles, más que las de Arabia Saudita de 190.000, y la tentación es decir, bueno, somos multimillonarios y vamos a ser así los próximos 300, 400 años. Eso no es verdad. No es verdad, primero porque una cosa es tener la reserva y otra cosa es tener la disponibilidad del petróleo, ¿no? Eso requiere una cantidad de infraestructura que no se tiene. Lo segundo es porque el petróleo como matriz energética fundamental de la humanidad va cambiando. O sea, las tecnologías han ido evolucionando y ya diversos estudios hablan de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años cuando mucho, en que el petróleo va a ser superado por otras energías. Por un lugar, en primer lugar, por el tema tecnológico y costos, y en segundo lugar, por el tema de contaminación. De tal manera que nosotros tenemos un periodo de tiempo útil, importantísimo, para aprovechar el petróleo que tenemos, para invertirlo en el acervo de la República, en la infraestructura, en mejorar las condiciones para poder producir y entrar a un mundo en mejores condiciones para dar el salto hacia la prosperidad y hacia el desarrollo. Entonces, el petróleo nos da una ventaja, pero no es una ventaja infinita. O sea, hay que aprovecharla rápido. Lo segundo es que, si bien es cierto, Venezuela no es Nicaragua, por otro factor que no mencionaste, además de lo que decía, es la población es diferente. Venezuela, digamos, el gobierno venezolano en este contexto mundial en donde, digamos, nadie quiere seguir alterando la cosa porque el mundo está dirigiéndose en una dirección que realmente da miedo. Veamos los resultados de las elecciones en Europa, asustan este resultado que pasó en Europa, donde la extrema derecha, y cuando hablamos de la extrema derecha hablamos de la derecha que reivindica a Hitler, derecha racista, derecha peligrosísimas, incluso contrarias a la propia Unión Europea, que plantean la disolución de la Unión Europea, han llegado al poder. O sea, la última vez que estas cosas pasaron hubo una guerra mundial, entonces realmente asusta y tenemos además en Israel un gobierno absolutamente fuera de sí, declarándole la guerra a todo el entorno al mundo árabe, si no fuera porque muchos gobiernos árabes están muy vinculados al gobierno norteamericano y se hubiese encendido una guerra hace bastante tiempo. Y Así tenemos es. además la situación de Ucrania y Rusia, sin mencionar la disputa de China con Taiwán. O sea, eso es lo que falta para empastelar esto, que China decida una operación militar y toma Taiwán, porque realmente asusta a esta época que estamos viviendo. Entonces, en ese contexto, yo creo que lo menos que quiere Estados Unidos, hablo de Estados Unidos y Brasil, las dos grandes potencias de América, es que en Venezuela se presente una guerra o que se presente un conflicto regional, por un lado, pero tampoco quiere la migración. Realmente el factor que más está presionando a Maduro para que cambie, para que salga al poder es la migración. Es lo que más le afecta a los países, desde Estados Unidos hasta Argentina incluso, porque una cosa es que te migre 1 millón de personas de Nicaragua, que representa una población importante, y otra cosa que te migren 8 millones de personas a un país que deberíamos ser ahorita 33 millones. Y además con la posibilidad de que puedan salir 3, 4 millones más en los próximos 2, 3 años si Maduro repite. Eso es una amenaza de Estado, es algo extremadamente peligroso para Colombia, para Brasil, pero fíjense la decisión que tuvo que tomar Biden, contrariando a muchos seguidores de su partido y su propia política, cerrar las fronteras y violar el derecho internacional a refugio, digamos, reducirlo, restringirlo. Eso que te dice que el problema de la migración es de las cosas más graves que está ocurriendo, que está generando para el mundo el gobierno de Maduro. Por cierto, en Europa, quizá lo que une a toda esa derecha que ganó en Europa es el tema de la migración. Contrario a la migración, en este caso no es venezolana, sino más africana y digamos de Asia. ¿Okay? Entonces, dicho esto, Maduro
tiene cierto margen de maniobra porque nadie va a querer al final, no va a haber una intervención militar en Venezuela, nadie va a entrar en Venezuela a sacarlo por la fuerza. Es decir, la única amenaza de fuerza que puede haber en Venezuela es un estallido social, un estallido que la gente, que nadie controle, como por ejemplo lo que pasó con el billete de 100 bolívares. ¿Recuerdan cuando eliminaron el billete de golpe? Ujú. Que en el estado Bolívar también ocurrió en Aragua, ocurrió en Carabobo, ocurrió en varios estados, en Calabozo, recuerdo que también, pero no fue simultáneo, fue en diferentes momentos, a lo largo más o menos mes y medio, 2 meses, la gente estalló y eso no fue controlado por nadie. Llegó un momento que la policía se recogió, se guardó porque no tenía capacidad de controlar eso y tuvieron que sacar a la Guardia primero y en muchos casos al Ejército. En Aragua yo recuerdo, yo soy de Maracay, de Turmero concretamente, ahí sacaron al Ejército, a la 42 Brigada, a los paracaidistas para tratar de controlar. Es decir, si eso llegase a ocurrir en Venezuela a la vez, primero sería terrible, terrible, eso no lo puede decir nadie, porque una poblada no es lo que, para hablar en términos de teóricos, no es una insurrección. Una poblada es que la gente sale desordenadamente a llevarse por el medio lo que sea. Eso es el Caracazo, pero el Caracazo multiplicado por 20. Y ese Caracazo va a tener muertos, va a ser una tragedia y va a poner al país en una situación peor. Por eso nosotros necesitamos, digamos, destrancar esto. El chavismo lo sabe, yo creo que las Fuerzas Armadas lo saben también, y le han puesto una línea roja a Maduro, eso lo sabemos hace tiempo, y le han dicho, mira, nosotros podemos acompañarte en cualquier cosa, pero si el país sale masivamente y dice ya basta y expresa en una elección un resultado, nosotros no vamos a salir a matar a 1 millón de personas. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a repetir el Caracazo. Sergio, Entonces, Sergio, adelante. sí que mi tiempo concluyó. Veo al director haciéndome señas. Mira, ha sido un verdadero placer. Estoy No, muy placer es mío. satisfecho de haberte podido entrevistar y espero que tengamos una nueva oportunidad para compartir Claro contigo. que sí. Saluda a toda la gente de Ser- Maracaibo. Sergio Sánchez, tremendo analista. Evelyn.